Está con nosotros Alberto Cantar, uno de los integrantes del Congreso, diputado nacional. ¿Tiene entidad para un juicio político y una eventual destitución? Yo creo que sí, que tiene entidad, más allá de que proceda en la práctica, digamos, por las mayorías especiales que hay en el Congreso, que todos sabemos. Y lo primero que hay que entender tiene que ver porque justamente el juicio político es un juicio político, y es el Congreso, el ámbito político natural donde ese tipo de cuestiones se trata. Creo que más allá del acto puntual de la foto, lo que nos ha movido a algunos, en mi caso, a acompañar el proyecto que ha presentado el diputado Negri de juicio político es todo lo que se dio alrededor de esta situación, ¿no? Que fundamentalmente está relacionado con el descrédito de la palabra presidencial, producto de las reiteradas mentiras hacia el pueblo que el presidente conduce. A ver, creo que lo más claro de la mentira aparece con la foto, porque no solo es que primero se negó el hecho, después decían que era una fake Foto news, trucada. que era una foto trucada, después que Fabiola. era una reunión de trabajo, después que la pobre Fabiola, después me hago responsable yo. Pero lo más grave, donde está clara la intencionalidad de engaño, que simplemente no es un perjurio porque no fue una mentira bajo juramento, es en la comunicación de Telam, que no es C5N ni Página 12, es la agencia oficial del gobierno, la agencia oficial del Estado, ese 14 de julio del año pasado, diciendo, dando a conocer lo inédito de la celebración del cumpleaños por Zoom, con una foto de la primera dama sola, donde queda plasmado la intención manifiesta del engaño, de la mentira. En el mismo momento en que los runners eran acusados de ser el peligro para la ciudadanía, en el mismo momento que las escuelas estaban cerradas, en el mismo momento que al muchacho ese que lo agarraron con la tabla de surf arriba del auto, lo estuvieron estigmatizando durante cuánto tiempo. Y no quiero caer tampoco... ¿Ese error justifica el resto de los errores? No, por supuesto que no. Digo, tampoco transformemos en un héroe al que andaba yendo y viniendo a hacer surf a la costa, ¿no? De ninguna manera, no es que justifique, lo que sí produce la indignación de todo el mundo. Siendo leve, ni hablar de aquellos familiares que han tenido muertos, ¿no? No quiero caer ni en la de los familiares muertos, ni en los ejemplos más mediáticos que conocimos, lamentablemente, del padre que no podía ir a visitar a su hija queriendo entrar a Córdoba, lo que ha pasado y sigue pasando todavía en Formosa, lo del padre santiagueño también en la otra situación, que son extremos. Entonces, esta situación creo que amerita que el Congreso por lo menos esto lo debata, lo discute, y seguramente se va a discutir después del 12 de septiembre, fuera del marco electoral, porque no va a haber sesiones para tratar esto ahora. Incluso yo mismo estoy en este momento porque también dice si no es una cuestión electoral, en mi caso particular, en ninguna de mis redes, que normalmente en campaña son activas, he puesto nada con referencia al juicio político, porque creo que no se tienen que confundir las cuestiones, ¿no? Pero también una demanda de la sociedad, en este caso hacia el Congreso, y ustedes qué hacen. Miran para otro lado, se cruzan de brazos, algo hay que decir. ¿Ponen en tensión, en discusión, el manejo de la pandemia? Sin duda, es todo un corolario del manejo de la pandemia, donde este hecho es el que claramente impacta, ¿no? Como decía un colega de ustedes en estos días, es cuando el caso Escanca fue un caso monstruoso de defraudación al Estado, pero lo que todos los ciudadanos tenemos en la cabeza de ese tipo de cosas son los bolsos de López tirados por arriba del tapial, ¿no? Entonces la foto es indubitable, pero todo el manejo de la pandemia, el manejo direccional e ideologizado para que en Argentina no se recibieran determinados tipos de vacunas y el negocio se hiciera exclusivamente con un tipo de vacuna, con toda la problemática que sale a la luz. Diríamos ahora que hasta en forma confesa por la asesora presidencial en esa carta que tuvimos conocimiento que le envió a los representantes rusos por el tema de la vacuna. Entonces, todo ese tipo de cuestiones ha sido muchísimo más grave que esta reunión de cumpleaños, que lo que fundamentalmente demuestra es un altísimo grado de hipocresía, ¿no? Ahora,
¿No temen que una foto de estas características genere un fenómeno de anomia en la gente? Es decir, si lo hace el presidente, ¿por qué no lo puedo hacer yo con mi familia? Después de lo que fue el cortejo de Maradona, Bueno. después de lo que fueron, bueno, las marchas de las Barras Bravas. No quiero entrar en tu tema de Colón, pero totalmente, pero también, Guillermo, es decir, pero genera un fenómeno de anomia, es decir, de ¿por qué si lo hace el presidente de la Nación no lo puedo hacer yo? Lo hicimos como decía Osvaldo recién. Si en la medida de que la ciudadanía pueda ver de que desde la política hay una respuesta, independientemente de que el juicio político prospere o no prospere, por lo que comentábamos antes. Sí, En la medida que vea que la justicia actúa, de que la ley realmente es igual para todos. Creo que la otra gran equivocación del presidente cuando trata de justificar su accionar diciendo que él actuó como un hombre normal, al contrario, actuó con un hombre con privilegios que los normales no tienen, digamos, los normales no podían reunirse. Y si lo hacían eran sancionados, y sabemos de muchos casos, y así corresponde, ¿no? Vuelvo a tu frase, la justicia es igual para todos, ¿crees? Hoy por hoy. Todo es un deseo, debería ser así, y en los casos que no actúe de esa manera, corregir, ¿no? Pero este es un caso paradigmático, el que está violentando una norma es el mismo que la dictó, ¿no? Yo estaba repasando antes de venir para acá y hay alrededor de más de 20 decretos presidenciales de necesidad de urgencia en torno a este tema. ¿No? Sí, uno estaba pensando a propósito de lo que decía Guillermo, ¿no? Esto es que el fenómeno de la anomia, si no cumple el presidente, ¿por qué no vamos a cumplir nosotros? ¿Por qué lo tenemos que cumplir nosotros? Hay un limitante, que es la capacidad instalada del sistema de salud, ¿no? Y hay datos duros, concretos, de científicos que siguen, caso concreto, el IMAL de la Universidad del Litoral y del CONICET, en donde se da cuenta que cuando hubo medidas restrictivas, la curva desciende, y que cuando se liberaron, la curva da un respingo y pone otra vez en tensión al sistema de salud. Digo, sí. También está el cuidado personal, más allá de la bronca que uno tenga por lo que se vio. Sin duda, y eso ha pasado en todo el mundo, por eso en muchos casos la política un poco del resorte, ¿no? De ir viendo los casos y restringir y aflojar en la medida que se puede, porque creo que otro de los errores, a mi modo de ver, del manejo de la pandemia, más allá de la cuestión de salud, fue prematuramente, esto en Santa Fe lo vimos muy claramente, un cierre prematuro muy duro. En Santa Fe tuvimos prácticamente ciudad 3 meses con todo cerrado, con un solo caso de una persona contagiada. Entonces, no solo eso causó un daño económico, indudablemente, y el daño educativo, que todavía no lo podemos medir, y que va a ser grandísimo, sino que además generó esa saturación en la gente, que después, cuando realmente la cosa estaba brava y había que encerrarse, estaba saturada. Digamos, todo este tipo de cuestiones son las que entiendo si se han uno manejado repasa un poco mal. Los justificativos, quizás aquellos pueden llegar a encontrar algún tipo de razón, ¿no? Porque ¿qué es lo que decía? No queremos que no haya contagios, sino prepararnos para cuando vengan. El sistema de salud estaba enclenque en el momento en que si uno decía, bueno, si tenemos un caso abrimos, hacemos mal. El tema era qué respuesta se tenía. Osvaldo, eso lo entiendo. Lo que creo que ha habido en este tema también una mirada de centralismo del AMBA que trasladaron a todo el país sin el mínimo análisis de las diferentes situaciones que estaban viviendo en las provincias. Acá la situación, el primer pico de la ola lo tuvimos en la provincia de Santa Fe, en junio. En Rosario, 70 días después, en Santa Fe 90 días después de lo que estaba pasando en el AMBA, ¿no? Y a todo el tratamiento fue igualitario. Esa mirada poco federal que se ve reflejada en todos los aspectos, lamentablemente, y que en este también se volvió a ver, ¿no? Niki, una pregunta. Diversos estudios están indicando que, no digo que ha pasado a segundo plano el tema sanitario, ¿no? Pero la gente está preocupada por la economía, por los altos índices inflacionarios, de la gente que se ha quedado sin laburo, es decir, de una serie de cuestiones. Este tipo de cuestiones, ¿no? Que podrían, o sea, morales o éticas o como quiera llamarlas, ¿no? ¿Crees que puede incidir electoralmente el día de mañana? Yo creo que sí. ¿Sí?
Yo creo que sí, y digo algo que siempre he repetido, ¿no? Yo no subestimo y al contrario, confío mucho en la capacidad del ciudadano argentino, digamos. Que yo no lo digo ni por este caso ni por ningún caso puntual. Soy convencido que eso que la gente vota exclusivamente por el bolsillo no es así. Ha habido otras situaciones que son analizadas, por supuesto que en momentos de bonanza económica la situación indudablemente cambia, ¿no? No es lo mismo esta foto en la época de crecimiento de tasas chinas que esta foto en un momento de recesión, con restricciones, con los ciudadanos que le hemos cedido nuestra libertad, ya no solo nuestras capacidades de trabajar y producir, particularmente me refiero a los del ámbito privado, sino nuestras propias libertades, no poder juntarnos con los familiares, no poder, el que puede hacerse el viajecito cuando viene un fin de semana largo o cualquier tipo de encuentros, ni que hablar de quienes, aquellos que no han podido despedir a sus seres queridos por esta situación, ¿no? Ni siquiera poder despedirlos. Bueno, gracias por la visita. No, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación.